El gusto enorme, por supuesto, de presentar ahora a Gonzalo Alcázar, que no puede estar en vivo y en directo con nosotros. Último programa del año y que, bueno, a partir de lo que vendrá el 2025 habrá que reprogramar, bueno, las diferentes salidas. Uno se tomará las medidas correspondientes a la hora de descansar, pero no quiero olvidarme de una de las personas que hizo posible para que, bueno, haya una voz más aquí en el programa Los Nadies. Hoy, bueno, uno de sus herederos cumpleaños y en ese marco, bueno, a veces el show no debe continuar y por supuesto que hay que tomarse las las reservas necesarias para disfrutar con la familia. Gonzalo Alcázar, el análisis de lo que dejó la semana e interpreto lo que ha dejado el año. Lamentablemente todavía no hemos abierto la mirada con respecto a la editorial, que a esta altura del partido no hay mucho más para decir, que hay un verdadero topo, ¿no?, dentro del Estado, que destruye todo, absolutamente todo, y que el único objetivo es seguir empobreciendo al país. Pero no hablo yo, lo dice nuestro compañero Alcázar. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Estamos aquí para brindar la última columna del año, que tiene que ver específicamente con lo que deja este final de diciembre del 2025 para arrancar el 2026 con un presupuesto que ha votado ayer en segunda instancia la Cámara Alta para poder seguir ajustando a los argentinos. Y esto indica también un poco de lo que se resume como lo que sucedió en el 2025 y lo que va a pasar a partir del año próximo, dentro de un par de días no más, porque tenemos que pensar que el presupuesto es la ley de leyes que va a darnos todo lo que tenga que dar a nivel económico en las partidas. Por primera vez en 2 años el gobierno de Milei hizo un presupuesto, y esta vez empujado por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos, porque hasta aquí se había manejado de manera discrecional absolutamente con todos los estadios y todas las áreas que tiene el Estado Nacional. Una conducta absolutamente inadecuada. Pero bueno, insistir con este presupuesto que presenta varias vulnerabilidades. Primero, que incluye una serie de inconsistencias y proyecciones macroeconómicas sin sustentos sólidos, a la vez que ratifica el propósito de continuar el actual rumbo regresivo y anticipa un mayor impacto sobre los sectores medios y más vulnerables de la sociedad. Para dar ejemplos, tenemos a la inflación proyectada por el gobierno para este año, que es del 24,5%, y en noviembre ya vimos que dio 2,5% de aumento para llegar a dicho guarismo. Este diciembre debería terminar de dar una deflación, o sea, una baja de precios del 2,7%. No es un tema menor, porque ya se parte de una base de ingresos y gastos de este año con caída en términos reales, por lo que las variaciones proyectadas para el año próximo quedan absolutamente desactualizadas. Habíamos visto que el número oscilaba en un 10% de inflación anual. Tampoco parece razonable calcular gastos e ingresos con un dólar de 1.300 pesos a diciembre próximo y 1.426 en igual de mes del 2026, considerando que la cotización actual ronda este último valor. Segundo,
se han tomado varias medidas que afectarán los resultados y que no están incorporadas en el presupuesto, entre otras, para mencionar la baja de retenciones a exportaciones agropecuarias, o por ejemplo el famoso swap tomado con el gobierno de Estados Unidos, del cual no se tiene información alguna en sus aspectos técnicos ni en sus condicionamientos. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que se consideran los gastos necesarios para aplicar las leyes que han sido ratificadas por el Parlamento, y esto sucedió con el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente, también la emergencia nacional en discapacidad y la emergencia sanitaria de salud pediátrica y las residencias nacionales en salud. Por suerte, en el capítulo 11, la Cámara de Diputados pudo frenar esta embestida, por sobre todas las cosas, con el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente, y también la emergencia nacional en discapacidad, que dicho está de paso, también la justicia le dio celeridad y sanción a el fallo en una Cámara Federal de Campana para que se haga de inmediato y se ejecute la ley de emergencia en discapacidad, cosa que el gobierno no quiere hacer, pero a partir de hoy ya, porque ayer a la noche se votó el presupuesto, no pudieron derogar estas leyes, y en alguna partida del presupuesto del 2026 van a tener que ponerlo porque hay que cumplir con la ley, así de simple, aunque no lo quieran, ¿no? Mismo que si los recursos para estas leyes no fuesen incorporados al presupuesto, sería un grave atropello contra el consenso social que ha apoyado 5 veces ya y reclamado estas leyes, y más grave todavía, un desconocimiento al poder del Estado que la sancionó. Y esto es algo que el gobierno suele hacer muy a menudo. Más recortes, obviamente. Cabe alertar sobre varios artículos de este presupuesto. Allí está el número 30, que elimina normas vigentes que garantizan el financiamiento o fijan un piso de recursos presupuestarios para programas esenciales en materia educativa del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Defensa Nacional. Allí se resaltan estas derogaciones que tiene a la Ley de Educación Nacional, por la cual la inversión en el área, tal fue en su momento el compromiso federal, debe tener una tendencia creciente hacia alcanzar un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno, y por supuesto también el artículo 72 del proyecto, que deroga la ampliación del beneficio otorgado por la ley de zonas frías, consistente en descuentos en la factura de gas en favor de cientos de miles de hogares, y también obviamente el artículo 73, que pretende dejar sin efecto la actualización automática de las asignaciones familiares. Todo esto se votó en Cámara de Diputados y ayer en Cámara de Senadores. Esto vulnera el espíritu de varias leyes que han sido pilares del entramado social argentino. Tampoco hay financiamiento para la obra pública ni para las cajas previsionales provinciales, entre tantos otros asuntos claves. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirvió o qué es el Pacto de Mayo? Una mentira total que tiene a los gobernadores solamente sometidos al poder ejecutivo nacional, ¿no? Este presupuesto ya está orientado por la premisa del equilibrio fiscal sostenido, un tema que también
eh, presente en los preceptos de este mentiroso Consejo de Mayo, aunque en este caso se avanza un poco más y se lo denomina innegociable. Y es llamativo, ¿no? Porque se mencionan como ejemplos países que han establecido reglas fiscales de diverso tipo, como por ejemplo Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos. Son economías desarrolladas que están caracterizadas por tener déficits fiscales. En el caso de, por supuesto, Reino Unido y Estados Unidos, son mucho más significativos el endeudamiento que tienen. Se propone limitar la promulgación de legislación que atente contra el objetivo fiscal, se prohíben expresamente los déficits financieros y se establece que será el jefe de gabinete el responsable en corregir los desvíos, y esto convierte en un virtual condicionamiento al Parlamento y es moneda corriente ya en el Poder Ejecutivo hacer esta cuestión que casi que estamos hablando de una pseudo-democracia, ¿no? Por ejemplo, para el actual gobierno, contemplar las necesidades de las personas con discapacidad y del personal que las atiende es un atentado contra el equilibrio fiscal, cuando la magnitud de estas acciones tiene un impacto más que exiguo en los resultados fiscales. Todo ratifica que la gestión libertaria va a seguir empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, destruyendo las pymes, con mayor desempleo, con capas medias y demás sectores populares que van a continuar perdiendo derechos. Si este presupuesto se lleva a cabo tal cual lo describo, se intensificará aún más la crítica situación descrita en esto que estoy mencionando, ¿no? Por supuesto. Pero también, y para ir cerrando la columna, tenemos que hablar de la reforma laboral, esta modernización que atrasa, ¿no? Y que en sesiones extraordinarias el gobierno no pudo apurar esta iniciativa para aprovechar la nueva composición del gobierno y darle cierto oxígeno conseguido tras las elecciones. ¿Por qué? Y quizás por la marcha, esta marcha que no fue triunfal, pero que fue una marcha con algunas contundencias importantes en Plaza de Mayo, con las centrales de trabajadores que convocaron allí en varias ciudades del país. Vimos que la oposición política y parlamentaria estaba desorientada y a la defensiva, pero que en una suerte de estado de indefensión que presentaba el propio movimiento obrero, a partir de la cual se sugería que la CGT tenga una fuerte inclinación a negociar para salvar la ropa. Esto no sucedió finalmente y quizás con una falta de fuerza importante por varios sindicatos que estuvieron ausentes y por sobre todas las cosas también faltó apoyo político como para poder condensar aún más esa marcha. Así todo y de una manera bastante limitada, con algunas fortalezas por mostrar, con algún efecto quirúrgico de la marcha, porque fue una marcha en un horario atípico y con mucho calor y con poco de capacidad discursiva, porque entre ellos se pelean permanentemente. Entonces, como son parte del problema, no pueden llevar a cabo algo que sea diverso, y así todo se logró ir contra la motosierra y que el plan del gobierno de esta, comillas, modernización laboral no pueda ser votada en estos momentos y pase
a la instancia de la primera quincena de febrero, ¿no? Que bueno, hay que ver estos múltiples aspectos que toca la propuesta de reforma laboral, que se busca modificar el régimen de prelación de los convenios colectivos de trabajo y obviamente esto significa invertir la situación actual y darle preeminencia a lo que se resuelva a nivel de empresa o de región, donde el poder de negociación de los trabajadores es muy distinto al que existe para los convenios por actividad o a nivel nacional. Además, hay que tener en cuenta que esta reforma laboral no va a traer trabajo y más condiciones dignas para los trabajadores, sino más bien todo lo contrario. Por eso venimos sosteniendo que esta reforma es regresiva y que hay que seguir dando la lucha, como siempre, en las calles. Por eso se aplaude la iniciativa de la CGT, que todavía no es convincente en su accionar, pero sí, si le damos un mayor impulso a lo que viene a partir de enero hasta que se lleve a cabo el inicio del debate en la Cámara de Senadores para luego pasar a diputados, va a ser importante seguir dando la lucha. Esperemos que esa instancia sea esperanzadora a partir de los inicios de nuestro querido 2026, que lo vamos a impulsar con muchísima lucha y muchísimo coraje. Le dejo un gran saludo, un gran cierre de año y espero que no se pierda la esperanza, porque la última lucha que se pierde es la que se abandona.